Buenas, estimados estudiantes, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio de literatura románica. En esta oportunidad vamos a conocer el realismo literario, así también vamos a analizar algunas cuestiones relacionadas con el contexto histórico y por último vamos a precisar algunas cuestiones en relación al texto Madame Bovary de Flaubert, un texto que está como material de lectura obligatoria. Comencemos. Como dije, el tema que nos ocupa es el realismo literario, temática que forma parte del material de estudio del módulo 4 de nuestra materia. Bien, primeramente debemos entender que el realismo es un movimiento artístico literario cuyo propósito va a ser dar cuenta de la realidad de manera objetiva, es decir, que los escritores van a intentar plasmar en sus textos diversos hechos sociales que acontecían en el siglo XIX y van a hacerlo apelando a la mayor objetividad posible. Este movimiento surge a mediados del siglo XIX en Francia y entre sus más grandes representantes los encontramos a Stendhal, a Flaubert y a Balzac. Es importante también tener en cuenta que este realismo viene a tirar abajo todos aquellos ideales subjetivos que de alguna manera predicaba el romanticismo. Recordemos también que el romanticismo fue el movimiento que lo antecedió al realismo. Es así que este realismo viene a terminar con todos los postulados románticos de expresar la subjetividad, de mostrar el interior de el ser, esto de crear mundos exóticos, de alguna manera de un escape, la figura de el héroe romántico también que abordamos en nuestro anterior video. En lo que respecta al contexto histórico, es importante también tener en cuenta los diversos sucesos que acontecieron en Europa y que alteraron el orden mundial. Recordemos que siglo XVIII y XIX se produce una serie de sucesos que van a alterar el mundo, van a alterar diversos niveles en la vida del hombre. Uno de ellos es la revolución industrial. Es importante tener en cuenta que esta nueva innovaciones que se producen en el campo de la maquinaria, la tecnología, van a venir a reemplazar la mano de obra del hombre. Esto va a hacer que los diversos habitantes de ámbitos rurales se desplacen a ámbitos urbanos para trabajar en la fábrica. Esto también a su vez va a provocar una mayor población en los lugares urbanos. Así también van a surgir diversos movimientos obreros que van a luchar para obtener sus beneficios, aquellos beneficios que no obtenían y que de alguna manera eran negados por parte de los sectores elitistas. Van a luchar por sus derechos como trabajadores y van a de alguna manera ponerse en contra de la burguesía. Así también van a surgir
nuevas maquinarias como el automóvil, el avión, la radio, bueno, la máquina de vapor, que es la que va a empezar a operar en las grandes fábricas. Surge el capitalismo, una mayor organización en la fábrica, un nuevo estilo de trabajo. Se va a dejar de lado ya la manufactura del hombre, se va a empezar a trabajar de manera sistematizada y va a surgir la filosofía positivista. En lo que respecta a la filosofía positivista, es importante tener en cuenta cuál fue el objeto de esta filosofía. Primeramente fue encabezada por Augusto Comte, un filósofo francés que de alguna manera sostenía que los hechos de la realidad estaban sujetos a leyes establecidas a través de la experimentación. Es decir, que íbamos a llegar a determinadas verdades mediante la experimentación científica. No solo había que atenerse al estudio de datos reales, sino que había que hacer investigaciones y experimentaciones científicas. Estos son de alguna manera los grandes pilares del positivismo. Todos estos hechos, tanto filosóficos como sociales, van a tener mucho eco en la literatura, como así también la burguesía va a ser aquella clase social o aquel sector que va a llegar al poder y van a implementar su ideología, su manera de pensar. La burguesía también es importante recordar que es aquel sector que son terratenientes, van a manejar las fábricas, entre otras cuestiones. Al imponerse este sector como el sector dominante, el sector de alguna manera que llega al poder, como dije, va a empezar a imponer sus gustos, su ideología y es así que va a surgir lo que se denomina la novela realista. Entre las características literarias que se pueden mencionar en relación a esta nueva estética literaria, que como dije se opuso al romanticismo, va a tener cierta influencia burguesa y va a tener también marcas positivistas. Podemos encontrar la fidelidad a la realidad. Es importante tener en cuenta que en las obras literarias nos vamos a encontrar con sucesos muy próximos a la realidad de la época. Los escritores van a dar cuenta de sucesos de alguna manera reales, pero también es algo muy relevante y que no tenemos que dejar de lado, que a pesar de que estos escritores van a trabajar con la mayor objetividad y van a tratar de recrear escenarios con la mayor verosimilitud posible, no necesariamente todo lo que se diga va a ser realidad, ya que muchas de sus ideas pueden ser parte de él, es decir, apelar a su subjetividad.
Otra cuestión es esto de la oposición a la literatura fantástica, a expresar la subjetividad, como dije, aquella subjetividad de alguna manera predicada por los románticos. Otra cuestión importante es el carácter de denuncia social, de crítica hacia determinados sectores, hacia determinadas actitudes humanas y también hacia determinados vicios sociales. Los escritores realistas van a trabajar dando datos muy descriptivos, datos bastante precisos, van a utilizar un lenguaje muy corriente y de alguna manera el género que más se va a trabajar va a ser la novela, no tanto así el teatro o la poesía, pero es importante que en los textos realistas observemos las largas descripciones que se dan. Se va a trabajar también con personajes a los cuales se los dota de nombres y apellidos. Es decir, que se va a dar datos muy precisos de lo que se está relatando para crear un ambiente lo mayor verosímil posible. Así también va a predominar cierto gusto por los sectores burgueses. Como dije, la burguesía le va a querer verse reflejada en estos textos realistas y de alguna manera ellos van a ser transmisores de distintos hábitos de estos sujetos. Así también se va a dar cuenta de los ambientes por los cuales circulan las clases, estas burguesas, y bueno, hacia su interior, su manera de pensar, entre otras cosas. Ahora es importante tener en cuenta la diferencia entre realismo y naturalismo. Ya llegando a finales del siglo XIX y principio del XX, aproximadamente en el 1870, va a surgir una corriente literaria denominada naturalismo. Este naturalismo viene a ser como un movimiento que de alguna manera subyace o deriva del realismo porque son muy parecidos, pero no son iguales, no debemos confundirlos. Si bien el naturalismo también va a tener el mismo objetivo que el realismo, esto de trabajar con la objetividad, recrear ambientes con la mayor verosimilitud posible, dar detalles, dar datos precisos, trabajar la descripción. Vamos a encontrar una serie de diferencias que lo ponen en un extremo diferente al realismo. Como dije, el realismo de alguna manera va a responder a intereses e ideales de la burguesía, no así el naturalismo, que va a describir las clases más desfavorecidas, los sectores más golpeados. Los personajes van a cambiar. Así también el realismo va a dar cuenta de lugares urbanos, lugares muy próximos al sector burgués, grandes ciudades o por allí grandes
casas, se va a mostrar el lujo. No así el naturalismo, que va a trabajar con zonas más rurales, marginales, y va a poner en escena a sujetos que van a pertenecer a estos sectores. Un dato por ahí curioso es que se va a empezar a trabajar la figura de la prostituta y de mujeres que de alguna manera se ganan la vida robando o trabajando en el campo. Otra cuestión también muy importante es la idea del determinismo. El naturalismo va a dar cuenta de un determinismo, es decir, que los personajes están determinados por su herencia social, no pueden cambiar sus destinos, a diferencia del realismo en el que los personajes pueden alterar su realidad. Ahora bien, vamos a analizar algunas cuestiones con el texto Madame Bovary, un texto del escritor francés Flaubert, publicado en 1856. Este texto es un gran emblema del realismo, de alguna manera abre el realismo, un texto bastante polémico para la época y que causó gran revuelto y le trajo diversas complicaciones al escritor como a los editores, ya que ponía en juego diversos valores y de alguna manera atentaba contra la sociedad conservadora de la época. El texto va a poner la mirada en una mujer que de alguna manera se influencia por las lecturas que realizaba con mucho énfasis, realizaba a diario. Ella crea un ideal romántico y quiere llevar de alguna manera la vida eh, que tienen los personajes de sus textos. Así que ella se casa, piensa llevar la vida esta que ella de alguna manera creó con su marido, pero se da cuenta que no es así. Su marido es una persona fría, una persona algo estructurada, lleva una rutina muy monótona y que de alguna manera esto la impulsa a ella a buscar su sueño, a concretar su fantasía en otros hombres. Es decir, que a pesar de estar casada, tiene una serie de amoríos, conoce otros hombres de los cuales se enamora y lleva la vida de sus textos literarios. Estos hombres también las terminan dejando y ella queda con un profundo dolor. Incluso en una ocasión intenta matarse, pero no lo consigue. Así también la vida de esta personaje, Emma Bovary o Emma, lleva una vida de lujos. El amor que ella siente está
muy en consonancia con un estilo de vida lujosa. Es así que va a realizar grandes gastos, los cuales después no va a poder pagar, y debido a ello termina con su vida. Un poco la crítica del texto, eh, la crítica que realizan diversos literatos y estudiosos, es que Madame Bovary viene a representar las tensiones sociales entre la burguesía y la fantasía romántica, aquella fantasía que de alguna manera no tiene lugar en la realidad. Como dije, Emma es un personaje que lee, un personaje que crea un ideal, podemos pensar en el ideal romántico, y quiere vivir la vida de sus historias, pero no lo consigue, pues el marido que ella tiene no es el que quiere. Es así que busca ese ideal en otros sujetos, pero tampoco lo consigue, hasta que termina con su vida. Un poco también la idea de seguir el ideal romántico, seguir los impulsos, sin importar lo que pueda llegar a pasar. En este texto también vemos la representación de la clase burguesa, largas descripciones, vemos los hábitos de eh, las personas que integran esta clase social, como así también los diversos ambientes por los que se mueven. Y también podemos ver una crítica hacia los postulados románticos, la crítica que puede ser de alguna manera resumida entre ficción y realidad. Esto del amor, del ideal, no tiene cabida en la realidad y puede llegar a conducir a la muerte. Por allí también algunos críticos van a señalar que es como una burla. El texto es una pequeña burla hacia aquel ideal que estaba muy alejado de la realidad. Bueno, estimados estudiantes, esto ha sido todo. Espero que les haya sido útil y espero sus comentarios en plataforma. Que se encuentren muy bien. Adiós.